Glatzer, buen amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al vuelo. Es un gusto, como siempre, contar con tu presencia. Oye, el gusto es mío, Raúl. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves las cosas a 110 días de inaugurado este gobierno? Bueno, mira, te voy a decir lo que, o sea, lo que felizmente no es el gobierno, ¿no? Para los Mm, temores que inicialmente teníamos, no es un gobierno marxista, comunista, leninista, pensamiento Gonzalo, no es un gobierno filoterrorista, no es un gobierno chavista, no es un gobierno castrista, felizmente, ¿no es cierto? Porque eso era uno de los temores principales. Creo que, digamos, no está buscando generar a patadas algunos cambios que inicialmente planteaba como inamovibles, el cambio de la Constitución, por ejemplo, hacerlo saltándose a algo que la Constitución claramente establece, y claramente no es un gobierno que creo ya tenga una vocación de llevarnos un salto a vacío, por ejemplo, en materia económica o en materia de la administración de la pandemia. Eso no mm. es. ¿Qué cosa es lo que creo que es? Es un gobierno todavía incompetente, inoperante, creo que no tiene experiencia, como es obvio, y eso le ha costado muchísimo para poder acomodarse al mando de un país que ya venía bastante golpeado por la pandemia y antes también por problemas que estaban en la lista de reclamaciones de la gente. Creo que el presidente está siendo, digamos, preso de sus limitaciones, también de sus miedos, de sus temores. Yo, por ejemplo, tengo una perspectiva distinta a esto que se le critica mucho en torno a la gente que los rodea, los chotanos, tantos policías. Eso creo que en general no está bien, porque el gobierno se Sí. tiene que hacer con gente diversa, pero lo entiendo desde su propia ubicación. Creo que es una persona que tiene miedo y tiene no solo miedo en términos de hacer un gobierno que no sea el que le gustaría y que le pueda salir mal, sino que algo le pueda pasar. Con todo Mm. lo que intentaron hacer en la campaña, yo creo que hasta miedo en términos de seguridad personal O sea, tiene. hasta que lo envenenen, digamos, por ejemplo. Totalmente. O sea, yo sí creo eso, porque si no, Mm, no se podría explicar cómo tiene ese nivel de vínculo con personas hasta el entorno mucho más cercano en ese tipo de cosas. No mm. solo en su seguridad, la gente que trabaja en palacio, la gente que cuida su casa, la gente que acompaña a su esposa, no es solamente por lo que algunos dicen, la lógica más de poner a los paisanos y darles trabajo una vez que uno tiene poder. Creo que hay algo de eso también, y eso es un asunto que lo vimos con los moqueguanos, con Vizcarra, y Bueno, lo vimos eso es antes algo que con... pasó, que pasa en varios niveles, ¿no? Eso le pasó al Sí, Papa, por ejemplo, al Papa Francisco. Se rodeó de un cinturón de jesuitas también para garantizar su seguridad personal y gobernar el Vaticano. Ahora, ¿esto lo dices tú por una interpretación o tienes información sobre estas decisiones y actitudes? mira, tengo una combinación de las dos cosas. O sea, por un lado, siento que eso es lo que pasa y he conversado con algunas personas que no desde ahora, sino inclusive desde la propia campaña, después de que claramente ganó y la oposición no quiso reconocerlo, él tenía algunos temores en torno a que cualquier cosa le podía pasar. Y eso ha sido alimentado también por gente cercana que entre que le dice cosas que le pueden pasar y otro alimentan también eso seguramente para fortalecerse entre ellos. Paranoias, claro, Porque lógico. el propio presidente Castillo, Raúl, y tú lo sabes, porque eso se ha hecho público, cuando era candidato, o inclusive cuando ya ganó las elecciones, tenía varios que a nombre de él, por ejemplo, buscaban armar gabinetes, con encargos que él hacía. Y él en realidad no es que a cada uno de ellos le daba la potestad para armarlo, sino que como desconfiaba de todos, a todos le pedía y al final a ninguno le hacía del todo caso, por su propia desconfianza. Ya Hildebrand en su momento dijo una cosa bien acertada sobre él. Así como la gente que hoy día está en la política y digamos viene ya de una larga data, tiene una desconexión con la gente, es decir, con los de abajo, por ponerlo en términos más En gráficos, general con la entonces, realidad. en realidad la protesta del año pasado, en noviembre, fue por eso, la distancia, el poder y la gente. Pero Sí. si tú evalúas al presidente Castillo, es al revés. Él tampoco no está conectado con las élites. Entonces, es probable que mucha gente que inclusive lo haya tenido que nombrar, no tenía, no solo idea de que, digamos, trabajaba en un otro tema, sino que no tenía siquiera idea de que existían, no los conocía. Por eso es Mm. muy difícil tomar decisiones. No justifica algunas que me parece que han sido malas decisiones, pero ahí viene la contradicción que quiero hacer notar. Donde debería haber un consenso en este momento en la política, por ejemplo, y vas a coincidir conmigo, es en sacar al ministro de Transportes. Sí, Ese debería ser un consenso de todos los sectores de la política. Pero justamente la oposición a ese no quiere sacar. Y qué sí. curioso. Me has dicho varias cosas que me parecen interesantes y que quisiera desarrollar.
Si quieres, hablamos primero de esto último, porque en primer lugar es muy llamativo que se trataba de un gobierno que se anunciaba como revolucionario, que decía que iba a hacer las cosas diferente, un gobierno que en buena parte fue elegido por un sentimiento antisistema que habita dentro de nuestro país. Pero es un gobierno que está repitiendo muchos de los vicios de la antigua política peruana. Yo recuerdo el gobierno de Manuel Merino y era un gobierno que iba en contra de la reforma de la educación, era un gobierno que iba en contra de la reforma política, era un gobierno que iba en contra de las reformas democratizadoras y que habían logrado, digamos, algunos avances en nuestro país. Lamentablemente, un gobierno que está en el contrario ideológico del de Manuel Merino está haciendo lo mismo. Sí, y ese es un problema. Pues yo creo que si el presidente Castillo va a diluir su, digamos, ofrecimiento de cambio, va a pasarle lo peor que le puede pasar, que es desconectarse de la gente que genuinamente lo vio como su representante. ¿Qué ya Y está ese me parece pasando? y sí, sí, va a seguir paseando. Y ese me parece que es el principal problema. Para mí el principal problema no es administrar de mejor manera tu relación con la oposición, porque la oposición no es representativa tampoco. Para mí lo Sí, importante es resolverle los problemas a la gente. Y si el presidente de la República no se lo resuelve, la oposición va a seguir en una lógica beligerante, él no va a tener el soporte popular y en la práctica, en términos políticos, él va a ser insignificante. Y desde la insignificancia no solo no va a poder gobernar, sino, digamos, no va a poder hacer ningún cambio. ¿Y por qué te sí, digo que es importante anotar en dónde se están generando los consensos? En lo que tú has dicho, la contrarreforma. A el blindaje del ministro de Transportes, que generó consenso entre el Ejecutivo y la oposición, también está, por ejemplo, la contrarreforma política que sacó el Congreso y que inmediatamente firmó el presidente. sí, claro. Y ahorita, por ejemplo, al ministro Gallardo, el ministro de Educación, lo cuestionan de filoterrorista, del FENATEC y todo eso, cuando en realidad deberían cuestionarlo por dos cosas. Uno, porque está trayéndose abajo la reforma educativa y la carrera magisterial, y el otro, el tema de la SUNEDU. Pero la oposición tampoco lo cuestiona tanto por eso, por una Sí, razón muy sencilla, Raúl, en los dos casos, de transporte y esta, porque las esa mala mafias, pues. educación, también, que digamos, la SUNEDU, que ha puesto orden en las universidades chatarra, no le conviene a la oposición. Y el señor ministro de Transportes es ad hoc para los intereses de toda la política, porque Orión no se inaugura, digamos, en su diálogo con el señor ministro de Transportes ahora. No, por Acuérdate que supuesto, apoyó tiene a años. Castañeda, acuérdate que Mm. apoyó a Keiko, acuérdate que apoyó a todo el mundo. Entonces, por eso es que estamos frente a una especie de simulación. La oposición simula que quiere que cambie y el gobierno, ahí donde tiene que cambiar también se hace medio la vista gorda, ¿no? Pero ahí entramos a un terreno que puede agravar incluso más la situación del gobierno, que ya es bastante compleja en 110 días de iniciado, que es el fenómeno de la corrupción. Es decir, esto que estamos hablando, la presencia de mafias, son una manifestación de corrupción, pero lo que vamos a comenzar a ver, o aparentemente ya estamos comenzando a ver, son gestos de corrupción mucho más evidentes, como por ejemplo esta filtración del examen de los maestros, o, por ejemplo, la actuación del señor Bruno Pacheco, que no solo ha hecho lo del Ministerio de Defensa con perdón, de las Fuerzas Armadas junto con el ministro de Defensa Ayala en los ascensos, lo ha hecho también en Cancillería, sino que además tiene estos chats con el ahora jefe de la SUNAT, donde exigía hechos absolutamente punibles. Totalmente, totalmente. Ahora, ahí hay dos cosas, eso es gravísimo. Me parece a mí que lo que el presidente tendría que hacer es deshacerse de ese secretario general ya, porque primero uno lo escucha y muy rápidamente advierte de que un buen consejero no debe ser, porque en No, fin, claro. digamos, tiene una serie de inclusive conceptualmente, una serie de vacíos. Pero por otro lado, no puedes estar con alguien que tenga ese tipo de comportamientos. Pero es verdad también que este es un anuncio, una cosa que felizmente se está difundiendo al inicio de este tipo de tratativas y cosas, y se puede parar. No estamos hablando de casos de corrupción que tengan otra magnitud, que espero no haya, creo que no hay, pero hay que pararlo ahora. Y tienes tu razón, Mm. porque la inoperancia, el copamiento del Estado por sectores que no solo no son capaces, sino potencialmente son corruptos, puede generar cosas como las que se han producido en las regiones, como Sí. los dinámicos del centro en Huancayo, o como, digamos, otras organizaciones criminales que se han producido en otras zonas del país Pero, por también. ejemplo, el día de hoy, Augusto Álvarez Rodríguez en el programa 3D habla de gentes vinculadas al gobierno que están
generando, azuzando conflictos sociales para luego ofrecerse a las empresas vinculadas a esos conflictos sociales como la solución. Y esa solución, por supuesto, es remunerada. Bueno, digamos, ahí Augusto ya un poco tarde a eso, porque eso ha pasado todo el tiempo, ¿ah? O sea, Bueno, digamos, no pero es este es una un novedad. gobierno de cambio. Lo que quiero decir es, o sea, digamos, a lo que voy con esto es malo que eso pase. Y otra cosa que yo te quería decir en mi lista de lo que creo el presidente tiene que resolver, es que tiene una persona que no le conviene ni al gobierno ni al país en el Ministerio de Energía y Minas. Acuérdate que él Sí, mismo ha estado boicoteando la posibilidad de resolver conflictos y Mirta Vázquez inclusive públicamente le ha llamado la sí. atención. Pero creo que, digamos, siendo eso verdad, porque eso pasa mucho, ¿ah? O sea, digamos, en varios otros conflictos se ha visto, pero el presidente tiene hoy día que decidir qué camino quiere transitar. El que le propone Mirta Vázquez, que a mí en lo personal me parece de lo que hay lo más razonable, mejor que Mirta Vázquez no va a encontrar. Así de sencillo. Porque una vez que Mirta Vázquez se vaya, lo que se viene va a ser peor. O va a ser alguien que lo va a terminar cooptando para tratar de, sobreactuando, caminar por una ruta que no quisiera el presidente y va a chocar con la gente. O por otro lado, sencillamente va a terminar sometido a dinámicas que después ya no va a poder controlar. Porque yo sí creo que ahora, en esa disputa que hay en el gabinete, hay sectores sanos que hay que ir fortaleciendo. Pero mira, por ejemplo, el caso de Mirta Vázquez. Mirta Vázquez hoy día es inmensamente mejor que el señor Bellido. Sin Es duda. una izquierda más predecible, más democrática, más institucional. Le puede a alguno no gustar ya por ser de izquierda, pero esa es una discusión distinta, pues ganó el gobierno por la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Eso es lo que ha pasado. Pero creo que más bien hay que fortalecer que ese sector vaya creciendo en el manejo del gobierno. Ahora, Ahora vamos va a a ver a ser quién ponen en difícil, defensa, por ejemplo, que va a ser eh, clave, ¿no? que ya está tardando, pero digamos, parte del problema es que la solución que tú estás planteando, que involucra, por supuesto, fortalecer a Mirta Vázquez, implica sacar a 3 ministros más. Yo Sí. no sé si el presidente Castillo va a estar dispuesto a sacar a 3 ministros más, tomando en cuenta la sangría que ha sido este ejecutivo desde el momento en el que se instaló. Porque por una parte está bien, garantizaría mejores políticas públicas, son algunos de estos ministros personas bastante incapaces, por no decir, digamos, condenables por sus actitudes morales. Pero también podría decir el presidente Castillo, ya no puedo dar más muestras de debilidad a estas alturas. Sí, pero mira, acuérdate que hay gente que desde el comienzo dijo que el presidente estaba secuestrado por Cerrón y Cerrón hoy Sí, día es su principal enemigo. Hay sí, gente que dijo que sería incapaz de mover a Bellido porque se le venía el partido encima y sacó a Bellido, que a Maraví no lo sacaba porque tenía tal conexión con Fenatec y con Sendero y el Movadez que no lo podía sacar y todos han salido. Lo que creo es que el presidente administra los tiempos de una manera distinta como seguramente tú y yo los administraríamos. Yo, por ejemplo, a Pacheco lo hubiera sacado hace rato y al ministro de Transporte nunca lo hubiera puesto. mm, Pero yo no soy de la idea de que ya todo está consumado en el sentido de que yo creo, el de transporte se va a ir, creo yo, porque el Congreso va a tener que, aunque sea disimular su blindaje, ahora han dicho que van a volver a que votar se una supone que esta censura y semana lo etcétera. iban a hacer, sí. Al ministro Gallardo, Raúl de Educación, y ayer más o menos tiró la toalla, dijo, yo no voy a ser un obstáculo, si Sí, es que la polvareda sigue, me voy a ir. Yo creo que él ya se ha cansado, ya no quiere seguir siendo ministro. El sí, problema ahí es a quién van a poner. Acaban de poner exactamente. como viceministro a alguien que está directamente vinculado al sindicato, lo que a mí no me preocupa, porque los sindicalistas también pueden llegar al gobierno, eso no me preocupa, pero sí me parece que están buscando deshacer la reforma. Ese es el problema. Ahí Mm. hay que mirar con mucha atención. Pero vamos a ver a quién pone en defensa, por ejemplo. Ese va a ser importante también porque las cosas están movidas en los institutos armados y ahí vamos a ver qué nivel de institucionalidad le quiere dar a esa relación, ¿no? Ahora, tú comenzaste en tu evaluación al gobierno diciendo que felizmente no se trata de un gobierno filoterrorista, no se trata de un gobierno chavista, bolivariano, no se trata de un gobierno que esté empujando la Asamblea Constituyente, que esos eran los principales temores. Pero es un gobierno que ha tenido personas vinculadas a Sendero Luminoso, que salieron, como Iber Maraví. Es un gobierno que, por lo menos mientras estuvo Cerrón, estuvo, digamos, muy vinculado al chavismo y al movimiento bolivariano y a Cuba, y al mismo tiempo sigue hablando de la reforma constitucional, aunque no podrá. Lo que quiero decir es que es una paradoja, ¿no? Porque efectivamente lo que tú has dicho es exacto,
pero no porque el gobierno haya cambiado o porque haya descubierto que eso estaba equivocado, sino porque es muy incapaz y probablemente su incapacidad le ha impedido sacar adelante esta agenda. No, yo creo que han sido las dos cosas, ¿sabes? Para ser sincero. Creo que es un poco que digamos, no estaba tan convencido y el presidente había sacado un discurso que le fue útil en la campaña, pero que sabía que era inviable. Y lo otro es que efectivamente no tiene la capacidad de hacerlo. Pero digamos, mejor que haya sido así. O sea, ¿en qué sentido? Ya no está en eso. Ahora, ojo que en lo de la constituyente y el cambio de la constitución, yo estoy de acuerdo que es un tema que se tiene que discutir, ¿ah? Ahora, yo lo que creo es que ahora no es posible porque este gobierno, digamos, no puede ni siquiera sostener Hombre, algunas cosas de la gestión, menos va a poder de las generar más que sea un elementales, ¿no? gobierno Claro. constituyente. Porque yo creo que sí es bueno discutir eso, Raúl, para que no nos coja como Chile. O sea, lo que quiero decir es, tenemos que empezar a discutir como sociedad Hay un hasta dónde principio, queremos cambiar la hay un constitución. principio del derecho constitucional que a mí me parece que se aplica a lo que tú estás diciendo. Las constituciones que no se discuten y se reforman se derogan. Ujú. Sí, claro, o sea, o sea, digamos, claro, tal cual, o sea, a lo que voy es, no podemos nosotros ni irnos por el lado de que hay que cambiar a como dé lugar y rápidamente la Constitución, pero tampoco a decir que no se puede cambiar, pues, o sea, digamos, hay países que No, han está cambiado bien. su Pero Constitución además, y Glatzer, digamos, yo no termino de entender, comprendo, esta es la constitución de Fujimori, se le quitó la firma, pero sigue siendo la constitución de Fujimori, no nos gusta, en fin, en fin, ese es un argumento. Pero ¿cuántas constituciones ha tenido la historia del Perú y cuántas han servido para cambiar y mejorar el país? Yo creo que la claro. constitución es algo simbólico, por supuesto, pero ya deberíamos haber aprendido que los cambios de constituciones no solucionan problemas. Ahora, pero digamos, sí generan, digamos, la necesidad de replantearnos nuestra propia relación como ciudadanos, ¿no? Chile Mm. estaba mucho mejor que nosotros en términos institucionales, estaba mejor en términos económicos y ahora está discutiendo una constitución. Y no porque la constitución le va a resolver todos los problemas, sino porque lo que la gente entiende es que las cosas van cambiando y los pactos tienen que hacerse de acuerdo a los tiempos. Todo Y tiene eso que, es bien importante. todo tiene O que sea, digamos, evolucionar. no es una discusión, y creo que eso está mal cuando se plantea. Este no es una discusión de constitucionalistas. Ese es el peor error. La discusión sobre la nueva constitución es una discusión de un pacto social que incorpore otras visiones. Y el Sí, Perú ha cambiado desde el momento que se dio esta, y hay cosas que creo yo tendrían que verse de otra perspectiva. de Pero acuerdo. también coincido en que la política es principio de realidad, y sobre eso hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo, Pero lo que está pasando ahora adicionalmente, en el digamos, Congreso. Sí, adicionalmente yo creo que una discusión de esta naturaleza no puede ser una discusión del todo o nada. Además, sí. No, en el no momento puedes, que por vive eso el te Perú. digo. Por eso te digo, Sí. el peor problema es que nosotros seamos unos escapistas hacia el medio, ¿no? Es decir, la lógica ahora es ponerse al medio porque los extremos no son buenos. No, yo lo que creo es que hay que combatir a los extremos desde los lados. Tenemos que buscar una izquierda democrática, predecible, razonable, y tenemos que buscar una derecha igual. Solo así las visiones en discusión van a ayudar a la gente a ver qué tipo de país queremos. Porque si Mm. nosotros, digamos, rehusamos a parar esas cosas, los vacíos se van a ir llenando y no de la mejor manera, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo contigo porque además eso implicaría una discusión de argumentos. El problema que tenemos Exacto. es la decadencia absoluta del debate público en el que estamos metidos. ¿Por qué? Porque por una parte, quien no opina como la extrema derecha ya no se terruquea, digamos. Creo que esa es una de las buenas conclusiones de estas elecciones, pero pasa inmediatamente a ser un caviar, una persona de izquierda, y quien plantea argumentos contrarios a los del gobierno, plantea argumentos conservadores, inmediatamente pasa a ser de extrema derecha. Lo que te quiero decir es que estamos en una situación de polarización tan profunda que es muy difícil comenzar cualquier tipo de negociación porque parece que estamos básicamente frente a extremos incapaces de llegar a un mínimo común de urbanidad para discutir. Claro, pero eso depende, y ese es otro problema, de lo que querramos discutir y a lo que estemos llamando derecha o izquierda. Yo creo que no es bueno decir o tratar de caracterizar o denominar algunas cosas que han pasado en el Perú en los últimos tiempos solo como una derecha. Lo que ha pasado en la segunda vuelta electoral este año no es que la derecha se agrupó porque era esto una disputa ideológica. Detrás de la derecha se agruparon distintos sectores con intereses muy clarísimos. Digamos, de hecho, una de las principales cosas que ofreció Keiko Fujimori es sacar a su papá de la cárcel, violando todo, digamos, pacto internacional en materia de derechos humanos.
y detrás de ella se agruparon gente que está relacionada con casos vinculados a Lavallato y otros. Es decir, no es una discusión solo ideológica, ojalá fuera ideológica, ojalá solamente fuera de izquierdas o derechas, radicales o no radicales. Tiene que ver con intereses que hoy día están moviendo la política en nuestro país. Y yo sí creo que en el Ministerio Público, cuando una fiscalía denominó a determinado caso como el caso de los gángsters de la política, era una descripción, era una nominación, no era, digamos, una exageración, porque yo creo que eso está pasando. Y eso trasladado a la política los lleva a accionar tratando de darle a su accionar Sí, un con velo de desesperación, legalidad ¿no? que no debería tener. Claro, exactamente, porque es básicamente la supervivencia política y jurídica, y digamos, y la libertad, digamos, lo que está en juego, algo mucho más grave incluso que eso. Ahora, Exactamente. tú has usado la palabra gángster citando este, digamos, proceso judicial, los gángsters de la política. Eh, ¿Este es un congreso de gángsters? Y más. Y más. O sea, digamos, eso y más. Sí, claro que sí. O sea, yo sí creo que es un congreso que tiene o que condensa muchas de las cosas que como sociedad deberíamos repudiar. ¿Cómo puede ser posible que en el congreso alguien disfrace de, digamos, su argumentación, por ejemplo, ¿no? No quieren una reforma tributaria. Y uno la puede discutir, efectivamente, la ha planteado el gobierno, que a mí me parecen unas cosas más o menos equivocadas, ¿no? Pero cuando tú hablas desde tu interés, es decir, yo creo que determinadas personas en el Congreso, que además de tener partido político, tienen un desarrollo empresarial muy, digamos, importante, cuando discuten reforma tributaria no están discutiendo el bien del país, están discutiendo Eso es cuántos su impuestos billetera. más van a pagar ellos. Sí, Y ese es un problema. Los niveles, ya no es como antes que se decía, tú debes haber cubierto varias de esas cosas en el Congreso, que hay determinado infiltrado en la comisión que hace lobby por determinado interés. Eso era antes, igual cuando tú influenciabas en un fiscal o un juez para que te apoye. Luego eso se trasladó a ¿para qué vamos a perder el tiempo al menudeo? Tomemos todo el sistema, tomemos el sí, Consejo de la Magistratura, tomemos el Tribunal Constitucional, tomemos el Congreso, y ahí es donde estamos. Es decir, hoy día hay exactamente. una Ese es articulación el muy gran bien. proceso en el que estamos viviendo, ya no es el de la confrontación entre el Estado y las mafias, sino de la infiltración y el copamiento del Estado por parte de las mafias. Eso es en lo que La estamos. captura del poder, la El captura del poder. narcotráfico, las universidades bambas, etcétera, ¿no? Pongamos el Es nombre la que captura queramos y del ahí poder. estarán. Mm. La captura del poder. Por eso es que hay que mirar, Raúl, por ejemplo, qué está pasando con la elección del Tribunal Constitucional. Si el Congreso sigue en la línea que ya inició de quitarle las herramientas de defensa al Ejecutivo en términos vinculados al equilibrio de poderes, porque eso es lo que acaba de hacer, y Sí. eligen un Tribunal Constitucional muy amigable al Congreso, el Congreso ya no va a tener ningún control. Es No, decir, el Ejecutivo no efectivamente. puede defenderse y el Tribunal va a avalar lo que haga el Congreso. Se acabó. Con todas las discusiones que ha habido alrededor del Tribunal Constitucional, es innegable que el Tribunal Constitucional ha sido fundamental en los últimos años para la defensa de un mínimo Estado de Derecho en nuestro país, con cierto respeto de las instituciones democráticas y jurídicas. Sí, totalmente de acuerdo. Y ese es el próximo objetivo. Sí. Ahorita están tras el Tribunal Constitucional y obviamente hay que mirar con atención eso, ¿no? Mm. ¿Qué papel está jugando la prensa en todo esto, Glatzer? Bueno, dependiendo, si digamos hablamos de la que tú haces y varios otros, creo que la correcta, porque digamos hay que enfocarse y hay que cuestionar severamente al gobierno, pero hay que partir de el principio básico de defender el sistema democrático. Pero hay Mm. una prensa que es mayoritaria y que lamentablemente tiene más capacidad de llegar, que está directamente vinculada orgánicamente a los intereses que perdieron en la elección última. Y eso es terrible. No sé si has ya leído libro de Diego Salazar con lo que ha pasado en Cuarto Hombre, Poder, reproduce soy toda la conversación protagonista del con libro. Gilberto Hume. ¿Ah? Soy protagonista del libro. Sí, sí, claro, pero no, no, pero además lo que te digo es sobre la conversación con Hume, que pone la conversación completa que tiene Sí, con claro. Gilberto Hume, expresa claramente cómo eso ha sido, ¿no? Bueno, Gilberto me dice que yo soy de izquierda en Sí, esa bueno, conversación. ese es el problema, ¿no? El problema es cuando uno empieza, yo la vez pasada escuchaba decir que, claro, se han flexibilizado tanto las categorías que ya uno no sabe qué es, Sí, ¿no? Y eso, fíjate cómo une a los extremos, ¿ah? El otro día, cuando hablaron del fujicerronismo, Cerrón se quejó y dijo,
nunca con el fujimorismo, tal vez en todo caso es el anticaviarismo. Y esa es Sí. otra, digamos, locura de este Pero eso es sector. volver a lo que tú estabas diciendo, porque tú estabas hablando, digamos, de una izquierda democrática y una derecha democrática y darle fuerza a esos sectores de la política, pero el caviarismo, los caviares básicamente, son este amplio sector que está más o menos al centro de nuestra política, que es el principal enemigo de los extremos, curiosamente, no el extremo contrario. No, exactamente, exactamente. Es lo que en su momento, pues, a alguien llamaba el centro pañahuista, ¿no? Después Sí, del régimen de transición de Valentín Paniagua, que después fue tornándose en eso, como una, digamos, manera de descalificar ese sector. Y eso le pasó, y ahí sí al sector derecha más recalcitrante. En la campaña electoral acusaron a Verónica Mendoza de terrorista, de chavista, y le salió Castillo. sí. ¿No? Y ahora, inclusive llegaron a decir que lo mejor que le puede pasar a Castillo es que Verónica y su gente entren a gobernar porque tenían gente técnica de izquierda. Ese es el problema, es decir, terminamos agitando, creando monstruos y después se asustan de los monstruos que han creado, como he dicho varias veces. Y ese es Mm. el problema que tenemos ahora, ¿no? Sí, no aprendieron además de la experiencia de Humala, repitieron exactamente las mismas conductas, pero no solo las repitieron, sino que las profundizaron, las empeoraron. Sí, pero sí, y en el caso de Castillo, creo que ha sido mucho más intenso, ¿no? Porque ya en el caso del expresidente Ollanta era y tenía otras características, ¿no? Era militar, venía del franco peruano, era una persona, digamos, mucho más vinculada a determinadas élites, ¿no? En Sí. cambio, el profesor Castillo viene de un colegio, digamos, muy pequeñito, en una ciudad alejada, y eso también es una cosa que pesa en esa Sí, bueno, manera como el la presidente oposición Castillo relaciona con el nunca poder. había salido del Perú salvo a Bolivia. Ollanta Humala había estado en Francia, en Corea, digamos. Sí, Eso claro. también es una mirada distinta, ¿no? Mucho más cosmopolita, si tú quieres, de la realidad. Y ese es un problema, volviendo al comienzo de la conversación, que tiene que ver con el entorno del presidente Castillo, porque es verdad, parece estar pensando en gobernar, sino en sobrevivir. Sí, pero muy temprano para eso, ¿no? Digamos, esas son cosas que deberían pasar de mitad de gobierno en adelante. A los 110 días, estar en una lógica como esa, es que, es verdad, ha sido brutal todo lo que ha tenido que enfrentar, pero creo que le falta audacia, le falta más valentía y claridad al presidente de la República. No para conocer rápidamente el Estado, que es muy difícil, sino para saber Mm. hacia dónde en realidad quiere ir y buscar a los mejores para colaborar con él. Yo Se, creo que se- estamos en un se- momento se donde estoy hay teniendo gente que un todavía quiere colaborar, ¿no? conversación, Glatzer. Quiero cerrar la conversación, Glatzer, con una pregunta. ¿Llega al final del mandato? Difícil. Yo quisiera que sí, porque creo que romper los plazos constitucionales no es una cosa que le hace bien a nuestro país, pero es muy difícil porque creo que la beligerancia de la oposición va a seguir y van a seguir buscando y el presidente, si sigue así como está, le van a alguna cosa encontrar para generar un argumento. Y espero que no sea así, espero que no sea así. Bueno, tuvimos unos pequeños problemas técnicos de conexión aquí. Quiero agradecer, por supuesto, muchísimo a Glatzer. Tú estás, como siempre, muy preciso, muy agudo en sus apreciaciones. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. En Al Vuelo nos reencontramos el día de mañana, como siempre, a las 3 de la tarde. Permiso.